Después de pensármelo mucho, he llegado a la conclusión de que hay 3 tipos de humanismo. El primero es el de la antigua Grecia. Consiste en idealizar al individuo civilizado, así como hacer culto de las virtudes que lo hacen civilizado para que cuando la gente compita por aprobación social lo haga siendo lo más civilizada posible. Porque una sociedad cuyos miembros se comportan de forma civilizada es una sociedad civilizada, y las sociedades civilizadas tienen más probabilidades de supervivencia y bienestar. Suena bien, ¿verdad? Pues sí, es una buena idea, pero peligrosa. Tanto que ha causado la muerte y el sufrimiento de millones de seres humanos a lo largo de la historia. No señalaré los peligros de los otros 2 tipos de humanismo en este vídeo, pero como aperitivo te daré la oportunidad de adivinar cuáles son. Del segundo te diré que también idealiza al individuo civilizado, pero a otro tipo de individuo, un individuo muy específico. Y del tercero te diré que es mucho más peligroso que los otros 2, que todo el mundo lo conoce, pero nadie es consciente de él, y que probablemente sea el mayor causante de muerte y sufrimiento en la historia de la humanidad. Bueno, empezaré explicando el mayor peligro del humanismo clásico y el causante de decenas de millones de muertos con un juego muy inocente. Iré diciendo las virtudes humanas según el humanismo clásico y tú me tienes que decir el nombre de la primera persona que se te viene a la cabeza. Valiente, ingenioso, honorable, fuerte, joven, perfeccionista, habilidoso, heroico. Podrías estar pensando en guerreros como Leónidas o el Cid, exploradores como Colón o Armstrong, científicos como Einstein o Newton, inventores como Edison o Tesla, empresarios como Ford o Musk e incluso deportistas como Ali o Ronaldo. Todos ellos personifican las virtudes del humanismo clásico en sus respectivos campos y han contribuido al bienestar y supervivencia de sus naciones y a la suya propia en mayor o menor medida. Hasta ahí, todo bien. Está bien que elogiemos y apoyemos a estos señores porque así incentivamos a aquellos que busquen aprobación social a seguir su ejemplo y que así la rueda de la supervivencia y el bienestar no deje de girar. El problema es que dependiendo de dónde naciste, cuándo y de lo perspicaz que seas, cuando he listado estos atributos te podrían haber venido a la cabeza Alejandro, César, Napoleón o Hitler. Y esto es muy pero que muy peligroso, porque aunque aparentaron poseer la mayoría de virtudes del humanismo clásico, no contribuyeron a la supervivencia y bienestar de sus sociedades, sino todo lo contrario. Aquí hay un patrón que se repite. La mayoría de sociedades que integran el humanismo clásico terminan igual, consumiéndose en la guerra. Y la herramienta cultural que se suponía te iba a ayudar a sobrevivir y mejorar tu bienestar, te puede hacer sufrir e incluso matarte. No es casualidad. La consecuencia lógica de que una sociedad ponga la valentía, el ingenio, el honor, la juventud y el heroicismo en un pedestal es que la sociedad termina poniendo en un pedestal a aquellos que demuestran poseer dichas virtudes. De hecho, esa es la idea. El problema es que con el tiempo la sociedad se vuelve incapaz de distinguir a un hombre que personifica las virtudes del humanismo clásico de un hombre que solo las aparenta, pero que en realidad carece de las más importantes, como el honor y la inteligencia. Porque alguien que no sabe que está llevando a los suyos y a sí mismo al matadero no es inteligente, o no es honrado si cree que vale la pena hacerlo por un momento de gloria. Por otro lado, la guerra se presenta como una oportunidad para los miembros de estas sociedades porque, aunque en 2025 nos cueste entenderlo, les da un pretexto para demostrar sus cualidades a sí mismos y a sus pares. Así se juntan el hambre y las ganas de comer y el resultado son decenas de millones de muertos, como queda registrado en nuestros libros de historia. Pero la historia todavía no ha terminado, porque mientras el humanismo clásico siga siendo útil y bello, habrá sociedades que lo integren. Y si no prestan atención a sus peligros, puede que la historia se repita. Con esto no quiero decir que el humanismo clásico no valga la pena, pero hay que ser consciente de sus riesgos y actuar en consecuencia. Como un martillo. Puede ser útil, pero uno tiene que tener cuidado de no darse en el dedo. En cualquier caso,
este no es el único peligro. Hablemos de esclavitud. El humanismo clásico puede utilizarse para justificar el esclavismo. El razonamiento es el siguiente. Si aquello que es fuerte es bueno y aquello que es débil es malo, y si lo bueno no solo puede, sino que debe imponerse sobre lo malo, según el humanismo clásico, está bien que el fuerte imponga su voluntad sobre el más débil, y así como el humanismo puede humanizar a un hombre por sus virtudes, también puede utilizarse para deshumanizarlo cuando no las reúne. Reciclando los ejemplos anteriores, la Grecia de Alejandro, la Roma de César, la Francia de Napoleón y la Alemania de Hitler son todas sociedades esclavistas, y no es una casualidad, sino una consecuencia lógica de su percepción de la realidad. El problema es que la esclavitud no solo es mala para el esclavizado, sino también para el esclavista. Desde un punto de vista económico, la esclavitud puede parecer atractiva cuando no lo es. A la larga, lo barato sale caro, y los recursos que se ahorra una sociedad utilizando esclavos en lugar de trabajadores libres lo termina pagando con creces con revueltas, inestabilidad interna y corrupción. El tercer peligro del humanismo clásico es que es implícitamente misógino, porque al ser sus ideales fundamentalmente masculinos, pone a las mujeres en una posición de salida desventajosa. Y de nuevo, así como se puede utilizar para justificar que el fuerte imponga su voluntad sobre el esclavo, lo mismo pasa con las mujeres. La pregunta es, ¿la misoginia es útil? Porque si las sociedades misóginas tuvieran menos probabilidades de supervivencia y no al revés, por pura selección natural no habrían sobrevivido tantas sociedades misóginas hasta nuestros días. Aún así, considero la misoginia un peligro del humanismo clásico no porque sea contraproducente en términos absolutos, sino porque pienso que es ineficiente en términos relativos. No motiva tanto a las mujeres a contribuir a la supervivencia y bienestar de la sociedad, básicamente porque no las motiva, las somete. El último peligro del humanismo clásico es que parece difícil de sostener en el tiempo porque la hermandad entre hombres se puede terminar confundiendo con homosexualidad. Y yo no sé si la homosexualidad imposibilita la hermandad entre hombres, pero como mínimo la debilita, porque erosiona la confianza entre unos y otros. Por último, si los individuos homosexuales tienen menos hijos y la supervivencia de la sociedad y su prosperidad depende de que la población tenga el mayor número posible de hijos, podemos concluir que el humanismo clásico también puede ser contraproducente en este sentido. Dicho esto, analizando la historia, uno se tiene que preguntar, si el humanismo clásico, siendo como es, una de las más exitosas, si no la más exitosa estrategia de supervivencia social, tiene todos estos peligros, ¿cuáles son los peligros de las demás?